Ya que hablamos ahora de todas las porciones que se dividen en lo que es nuestro pulmón, ahora vamos a hablar de los segmentos pulmonares. ¿Para qué me sirven los segmentos pulmonares? Bueno, vamos a ver que si algún daño le hiciera a algún segmento pulmonar, el resto del pulmón no colapsa, es decir, el resto del pulmón sigue trabajando mientras que ese segmento pues se encuentra alterado. Vamos a notar entonces que la segmentación pulmonar es muy sencilla. El problema a veces es que uno se confunde mucho, sobre todo en la manera en cómo uno lo va segmentando. Pero lo vamos a ver de una manera muy fácil, muy sencilla. Ahora, vamos a empezar entonces de arriba hacia abajo. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo de arriba hacia abajo? Bueno, no olvidemos que tenemos ahora en el pulmón del lado derecho 3 lóbulos. Cada lóbulo tiene su segmento. No tienen que memorizarlo, simplemente vean cómo los vamos a ir dividiendo. La primera porción se encuentra directamente relacionada con el apex, con el ápice. Por lo tanto, a este segmento le vamos a decir segmento apical. ¿Muy bien? Segmento apical, segmento del ápice. También lo van a encontrar como segmento superior, es lógico, es el que está más arriba. Bien. Ahora, lo que resta de la porción inferior, o sea, todo lo que resta de esta región, solamente lo vamos a dividir en dos porciones. Una que se dirige hacia atrás. Este segmento lo referiremos como segmento posterior. Y si hay un segmento posterior, por lógica encontraremos un segmento anterior. Ya está. Listo. Entonces, nuevamente, el lóbulo superior se divide en tres. Uno apical, o sea, uno de la punta, uno superior, uno posterior y uno anterior. Ya. No hay pierde. Esa es la parte más sencilla. Ahora, ¿qué sucede con el lóbulo medio? Bueno, el lóbulo medio, sensiblemente hablando, se va a simplemente dividir en uno que se dirige hacia la región medial. Apenas si lo vemos, apenas si lo percibimos. Este que es medial. Y uno que es lateral. Yo insisto, yo y mis colores psicodélicos, pero bueno, ahí está. Entonces, este que estoy colocando aquí es el más lateral. El medial casi apuradamente se nota. Muy bien. Entonces todo esto es la porción del lóbulo medio. Entonces, vamos, lóbulo superior va a ser la porción apical, uno posterior y uno anterior. La región que le corresponde al lóbulo medio solo es uno medial y uno lateral. La parte que es inferior, el lóbulo inferior, ese sí es un poquito más complejo porque presenta más divisiones, pero lo vamos a hacer de manera sencilla, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer como una pirámide, ¿ok? Entonces, como es una pirámide, aquí nosotros vamos a localizar nuevamente, vamos a poner con un colorcito así. Este nuevamente lo vamos a localizar en otro ápice. Muy bien. Pero obviamente este segmento que se encuentra justamente en la puntita del lóbulo inferior, el lóbulo inferior también le referiremos como lóbulo basal. De ahí el nombre compuesto. A esta puntita nosotros le diremos ápico basal. ¿Por qué? Porque está en el lóbulo de la base, pero se encuentra justo en este vértice. Bien, entonces este es el segmento ápico basal. Todos los que se encuentran en este punto reciben el sufijo basal. Muy bien. Ya solamente ahora es hablar de la dirección. Fíjense bien, muy importante en cómo se distribuye esta porción del lóbulo.
Solamente en esta cara, ¿de acuerdo? Solamente en esta cara vamos a encontrar a 2 porciones. Bien. Sin embargo, esto lo voy a colocar con fines didácticos, para fines de enseñanza. Muy bien. Aquí vamos a anotar entonces 4 segmentos. Muy bien. Como son muy grandes, entonces nada más vamos a proyectar 2. Ahora, ¿cuáles son esos 2 que vamos a proyectar? Muy bien. Uno que se dirige por la región anterior. A este le referiremos como basal anterior. Muy bien. Obviamente, si existe uno anterior, debe de haber uno que es posterior. Muy bien. Ahora, sin embargo, el posterior no lo vamos a poder lograr ver como tal, porque el posterior obviamente está completamente atrás. Aquí sí no es como el que está aquí arriba, porque el de aquí arriba, sí, sensiblemente hablando, sí se nota. Pero el que está atrás, apenas si lo vamos a lograr semicolorear. Muy bien, nada más va a ser una rayita aquí atrás. Obviamente, por la parte posterior, este segmento es mucho más grande. ¿De acuerdo? Entonces, va de nuevo. Ápico basal. Ya. Uno anterior y uno posterior. Obviamente con el sufijo basal. Entonces, anterior basal, posterior basal. Ahora, habíamos mencionado que en esta sección era muy grande y que por eso se generaban 4. Entonces, habíamos mencionado que son 4. Entonces queda uno anterior y uno posterior. Me faltan 2. El único que voy a ver, porque esta es la cara externa, la cara lateral, se va a llamar así, literalmente. El basal lateral. Si hay uno lateral, entonces, ¿cuál me falta? Pues me falta el medial. Muy bien. Y ahí está nuestra segmentación pulmonar del lado derecho. Muy bien. Esto es viéndolo por la superficie lateral. Muy bien. Entonces, ya nada más, pequeño repaso. Lóbulo superior, solo son 3. Uno apical, uno posterior y uno anterior. Ya. Segmento lóbulo medio, solo es uno medial y uno lateral. Ya. La porción del basal son 5. Uno que se encuentra en la porción más superior, por eso le decimos ápico basal. ¿De acuerdo? Y los otros son 4 puntos cardinales: anterior, posterior, medial y lateral. El que estamos observando en este caso es el lateral. Muy bien. Eso es, obviamente, desde esta vista. Si yo cambiara la vista hacia una vista medial, muy bien, entonces, ahora, como pequeño examen, siempre les digo a mis alumnos, examen. Muy bien, ¿cuál encontraríamos justamente en este punto? Pues encontraríamos al que es apical. Todo esto vendría siendo entonces el apical. Dijimos que justamente en este segmento, ¿qué podríamos encontrar? Bueno, que por la parte inferior íbamos a encontrar uno que es anterior y el otro que es completamente posterior. Listo. Ya está. Ahí está nuestra región de lo que es nuestro primer lóbulo. Muy bien. Ahora, el anterior lo dibujo muy chiquito porque realmente es todo esto. Todo esto es el anterior. El que se ve todavía un poquito más pequeño, precisamente, es la porción del posterior.
Ahí está. Entonces, todo esto es el anterior. Muy bien. Aquí por encima de la cisura queda el anterior. Ahí está. Ahora, luego nos queda esta región. En esta región habíamos quedado que solamente era uno medial y uno lateral. Todo esto que estoy colocando solamente es parte de la región medial. Todo esto es de la porción medial. El lateral lo dibujamos obviamente del otro lado, pero todo esto es el medial. Ahí está bien. Perfecto. Ya que tenemos entonces al medial, luego dijimos que justamente hacia la parte que nos queda, que es esta, la del ápice basal y todos los demás, entonces ahora viene de la siguiente manera. En este punto encontramos justamente aquí ya había mencionado hace un momento el ápice basal. Este es la porción del ápice basal. Muy bien. Ahora, luego dijimos que el que se iba a ver justamente bien ahora por esta región era precisamente el posterior. Aquí sí observamos el posterior y es bastante amplio. Este sí es bastante grande. Muy bien. Todo esto es el posterior. Y como dije hace un momento, si existe uno posterior, por ende debe de existir uno que va hacia la región anterior. Muy bien. Entonces, dijimos que este iba a ser el posterior. Y dijimos que el anterior, sensiblemente hablando, lo vamos a localizar en este punto. Solamente va a ser un pedazo. ¿Por qué solamente este pedazo? Bueno, porque obviamente solamente vamos a cubrir esta región. Muy bien. ¿Por qué no cubrimos todo lo demás? Porque justamente en este punto vamos a localizar el que no podíamos ver, que era, o más bien el que es, el famosísimo medial. Todo esto le corresponde a la porción de mi lóbulo medial, el que no podíamos ver. Muy bien, todo esto es el medial. Toda la proyección del lóbulo medial. Bien, el posterior obviamente es todo esto, ¿eh? No vayan a pensar que nada más se quedaba un segmento así. Todo esto es el posterior. Todo esto es el posterior. Por eso les decía que era un segmento bastante amplio, bastante grande. Y entonces quedamos que este iba a ser el medial. Ya está. El lateral solamente lo vamos a alcanzar a ver un cachito, se alcanza a ver. Muy bien. Y y precisamente el lateral lo puse con un azul un poquito más claro. Queda justamente acá, lateral. ¿De acuerdo? Entonces solamente es un cachito que se alcanza a ver, pero obviamente por la superficie inferior. Si me preguntan, obviamente esto forma parte todavía de la porción medial del lóbulo medio. Entonces va de nuevo. Todo esto es la porción superior. Por eso se divide en tres: apical, anterior, posterior. Luego, la porción del lóbulo medio, solamente aquí le vamos a nada más a marcar un pequeño cachito que le corresponde al lateral. Entonces aquí tenemos uno que es medial y el otro que es lateral.
Y luego aquí los 5. ¿Cuáles son los 5? 1 ápico basal, 1 posterior, 1 anterior, 1 lateral y 1 medial. Listo, ya está. Eso es lo difícil a veces de irse aprendiendo propiamente lo que es esta región. Pero para fines prácticos a mí me gusta siempre hacerlo. A veces lo hacía hasta mediante un baile. Luego de repente me preguntaban algunos alumnos, oye, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues aprendiéndome la segmentación pulmonar, ¿no? Entonces, apical, anterior, posterior. Medial, lateral. Ápico basal, posterior, anterior, medial, lateral. Y listo. Todas esas porciones son la segmentación, es la segmentación pulmonar del lado derecho.